Bien, empezamos otra serie de predicaciones, esta vez no en Romanos, y es una serie de predicaciones que puede que nosotros hayamos escuchado muchas veces o que hayamos leído también, porque generalmente cuando somos nuevos creyentes o nos hablan acerca del Evangelio, generalmente nos dan un Nuevo Testamento y empezamos leyendo Mateo casi siempre. De hecho, Mateo es como uno de los libros del Nuevo Testamento que más se lee, porque por allí es donde se empieza, y Génesis de la Biblia en realidad es el libro que más se lee porque la gente empieza leyendo Génesis. Pero tiene una importancia muy grande el poder ver el Sermón de la Montaña, porque si nos situamos es como que si viéramos a Cristo parado acá predicando, o capaz en un monte, como en este caso relata Mateo. Es Cristo mismo hablando acerca del reino de los cielos. Y antes que se me olvide por acá, les invito a que abran sus Biblias o las enciendan en Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leerlo una vez más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Padre poderoso, gracias por tu fidelidad y amor, Señor. Gracias por salvarnos, por redimirnos. Gracias, Señor, y te alabamos por lo que has hecho. Pero también te adoramos por lo que eres, Dios. Eres santo, eres grande, eres poderoso. Te rogamos que a través de la exposición de tu palabra, Señor, nuestra vida pueda ser transformada y continuemos, Señor, creciendo. Que no solamente sea una exposición que llega a nuestros oídos, pero no cabe hondo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscarte más fervientemente y a poder entender las verdades, Señor, que tú has dado desde milenios, pero que trascienden, Señor, no importa cuál sea el tiempo o la era. Dios mío, te agradezco por el privilegio de estar acá con mis hermanos y que este momento también sea un momento de adoración y de gozo. En el nombre de Jesús, amén. La sensación de hogar es algo que es muy común en nosotros. Creo que todos tenemos esa sensación. Y hay veces por más que nosotros viajemos, por más que nosotros salgamos con amigos, llega un momento en donde nosotros queremos volver a la casa. Capaz nos sentimos agotados, cansados, fastidiados. Capaz si estamos de viaje, la cama en donde estamos no es muy buena, no es como la cama que tenemos en casa. Pueden haber muchos motivos, pero tenemos esa sensación de querer volver a casa, y cuando llegamos a casa tenemos esa sensación de hogar. Es como que llegué a la casa, llegué a mi casa, a mi lugar. Y personalmente yo creo que la primera vez en mi vida que yo tenga conciencia, muy probablemente a usted también le pasó eso, que tuve esta necesidad de mi hogar y quería tener esa sensación de hogar, fue la primera vez que fui al jardín o al kindergarten. Porque todavía me acuerdo que iba con mi mamá caminando hacia el lugar, y una vez que llegamos al sitio, cuando ella me deja en la puerta y veo que se cierra la puerta, empieza el llanto. Y empiezo a llorar porque quería a mi mamá de nuevo. Y es increíble porque el sitio donde estaba, el colegio donde estaba era grande, y habían juguetes, carros,
columpios, trampolines, había de todo. Había muchos niños con los que yo podía jugar, pero yo no quería estar ahí. Yo quería que la puerta se abriera, que mi mamá estuviera allí y me llevara a casa para que ella me abrazara o yo ponerme a jugar con mi papá. Pero yo en ese momento no quería estar allí porque yo sabía que allí no era mi casa. Yo quería nuevamente volver a mi casa. Y asimismo las bienaventuranzas nos hablan del reino de los cielos, nos hablan del verdadero hogar de aquellos que fuimos comprados por sangre. Y nos muestra la discrepancia que hay en un mundo que nos rodea, que nos muestra muchas cosas, pero el Señor nos muestra que esto que nos rodea, esto en donde estamos viviendo, el sitio donde estamos, lo que estamos compartiendo no es nuestro hogar, no es en esencia nuestro hogar, sino que nuestro hogar está a su lado. La palabra bienaventurada no es una palabra que nosotros usemos comúnmente, ¿verdad? No sé, no me imagino, no sé, que Gustavo me diga, qué bienaventurado eres, sino que, qué alegre te viste. O no sé, ¿estás feliz o estás bienaventurado? No es una palabra que nosotros usemos en el común, pero es una palabra muy profunda. Según Martyn Lloyd-Jones, bienaventurado es la clase de persona que ha de ser felicitada, es decir, una persona que nosotros querramos felicitar. Es aquella persona modelo que todos desean ser, porque solamente esa persona es, escuche bien, verdaderamente feliz. Aquí ya vamos con una palabra que engloba muchísimo. Y es que desde la cultura, la filosofía, las comunidades, la felicidad en estos conceptos o en estos ámbitos tiene un factor común. Todos estos hablan, tanto la cultura como la filosofía y la psicología, hablan de momentos de felicidad, momentos de realización personal, momentos de placer, momentos de optimismo, momentos de logro personal o momentos de autonomía. De hecho, no sé si han visto, es muy famosa, hay una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad. ¿Quién no la ha visto? Creo que todos la hemos visto, es una película bastante buena. Y es impresionante porque el protagonista, terminando la película, dice esta frase: esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Puede ser que nosotros al ver la película nos hayamos adentrado en los sentimientos por todo lo que pasa este hombre junto a su hijo y compartamos la alegría del momento, capaz la sensibilidad del momento, pero si nosotros somos sinceros, un momento de felicidad para toda la vida es realmente algo triste. Y vivir momentos de felicidad muy cortos puede resultar ser bastante triste. Un famoso pastor dice que cualquier cosa que produce felicidad momentáneamente, eludiendo las dificultades, solamente aumenta los problemas y la calamidad. Perdón. Ahora, nosotros no podemos ver el Sermón del Monte como una fórmula para la felicidad. No es lo que se quiere decir o expresar. La felicidad es una consecuencia de la esencia del sermón. El Sermón del Monte nos muestra, y escuchen bien, el carácter del cristiano. No es un checklist, es el carácter del cristiano. No es una lista de cosas para hacer o cosas que nosotros debemos esforzarnos en alcanzar por nosotros. Es el carácter del cristiano. Y hay que tener algo en claro antes de empezar a ver este punto o esta primera bienaventuranza. El Sermón del Monte no es un salón o no es un negocio de comida por kilo. ¿A qué me refiero con esto? No es donde nosotros tomamos lo que queremos del sermón y lo que no queremos lo dejamos. No es que los cristianos podemos decir, ok, hambre y sed de justicia, sí, obviamente, yo deseo la justicia, yo quiero que las cosas se hagan bien, pero mansedumbre, ya va, mansedumbre no. Limpio de corazón, obvio, limpieza de corazón, pero padecer persecución, capaz en unos 20 años, pero ahorita no.
Por ahora solamente esa. No. El Sermón del Monte es un compendio completo. Todo está en el mismo lugar. Todas estas características forman parte del carácter del cristiano. Y algo importante que hay que saber de estas características es que Cristo, obviamente, Cristo es el mejor predicador que ha existido en el mundo y va a existir. Cuando predicó este mensaje, Él no estaba improvisando. No es que se le ocurrió decir pobres en espíritu y de repente después se le ocurrió decir los que lloran y se acordó después de los mansos. No. Cada una de las características que vamos a ver de aquí hasta diciembre o capaz marzo van a ser características que tienen dependencia uno del otro. Es decir, que no se puede tener hambre y sed de justicia sin tener antes la característica anterior. Hay un orden lógico. Por ejemplo, tampoco se puede ser pacificador si se es limpio de corazón. Y lo hermoso es que hoy vamos a empezar con la primera de las características, es decir, todo cristiano nacido de nuevo es pobre en espíritu per se, es decir, es pobre en espíritu. Así que en esta predicación vamos a tener un solo punto, pero este punto va a tener algunas secciones que voy a ir enumerando poco a poco. Y este primer punto se llama de entrada al hogar. Lo repito nuevamente, de entrada al hogar. Para que no perdamos el contexto de lo que estamos hablando, a pesar de que es un versículo que lo conocemos, vamos a leerlo nuevamente. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ponernos en la perspectiva del oyente. Porque muchas personas que seguían a Cristo querían saber si Él era el Mesías verdaderamente. Y según el concepto de la mayoría de los judíos de ese tiempo, el Mesías era un líder poderoso o iba a ser un líder poderoso que iba a dotar de paz, de tranquilidad y de riquezas a la nación de Israel. Y cuando las personas se acercaban para escuchar, es muy probable que en sus mentes hayan tenido una preconcepción de lo que iban a escuchar, es decir, que pensaran que iban a escuchar algo como esto, que Cristo se iba a sentar y iba a decir, prepárense, la época de prosperidad más grande que ha visto Israel va a empezar. Y capaz muchos, dichosos ustedes descendientes de Abraham, porque reinaremos sobre todo y tomaremos las riquezas de este mundo. Y la gente podría decir, sí, este es el líder que queremos. Algo bastante curioso es que este tipo de sermones a veces se predican en muchas iglesias, con este mismo tono y con este mismo fin. Pero no es lo que Cristo empezó a hablar. Cristo empezó hablando o diciendo los pobres en espíritu. Y podríamos imaginar al oyente diciendo, pero ¿qué clase de Mesías es este? ¿Qué clase de mensaje? ¿Cómo que los pobres en espíritu? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde está el poderío? Empieza diciendo los pobres en espíritu. Y es que la pobreza es un tema controversial. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque muchas malas interpretaciones de este texto y la sociedad per se, la sociedad en sí, han generado algunos pensamientos como este. Es muy probable que nosotros los hayamos escuchado. Los ricos son gente despiadada que solo quiere más dinero. Esta gente no puede ser salva porque tienen demasiada codicia en su corazón. Y su deseo solo es de tener más y más dinero, posesiones y lujos. ¿Qué se habla entonces de los pobres? Que bueno, los pobres son personas humildes, sencillas, que por culpa de los ricos viven en la pobreza. Y es necesario quitar a los ricos para dar a los pobres. ¿Pero esto es real? O
sea, ¿será que las personas pobres son buenas siempre? ¿Será que estar en miseria nos hace exentos de ser pecadores? ¿Será que el problema del pecado entonces son las posesiones y el dinero? Si es así, entonces encontramos la fórmula para la lucha contra el pecado. Hay que vender todo y se acabó, listo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una condición caída en su corazón. Y por ricos que seamos o pobres que podamos ser, no estamos exentos en ningún momento de tener codicia, avaricia, deseos. Y querer tener siempre más y más y poner el dinero y las posesiones en el lugar que debería ocupar el Señor en nuestro corazón. Paul Tripp dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, el corazón del problema es el problema del corazón. Y es que es impresionante porque el Sermón del Monte tiene que ver no tanto a lo exterior, sino a lo interior. Es decir, el Sermón del Monte no tiene que ver con cosas materiales de por sí. Pero algo que sí podemos saber es que el Sermón del Monte y las enseñanzas de Cristo acerca del carácter del cristiano no tienen que ver tanto con las cosas de afuera, pero nuestro exterior sí se ve modificado por una vida realmente rendida al Señor. Ahora, entonces, ¿qué es pobre en espíritu? Si no tiene que ver con cosas de afuera, sino con algo adentro. Pues ser pobre en espíritu significa tener una ausencia total de orgullo. Lo digo nuevamente, ser pobre en espíritu significa tener una ausencia total del orgullo. Y una conciencia de que no soy nada delante de Dios ni de los demás. Una conciencia de que no soy nada delante de Dios ni de los demás. Porque si nosotros nos ponemos a ver, haciendo un poco de introspección en esto, podríamos preguntarle a una persona en la calle, ¿sientes que eres nadie delante de Dios? Y probablemente te diga sí. Sí, Dios es grande, Dios es poderoso. Y le podemos preguntar a otra persona, ¿crees que te sientes algo delante de Dios? No, Dios es muy grande. Dios lo creó todo. Pero ¿qué pasa si preguntamos, ¿te sientes algo delante de las demás personas? ¿Qué pasa si yo te pregunto a ti hoy, ¿tú te sientes algo delante de las otras personas? Pareciera que la cosa no se pone tan sencilla acá, ¿no? Porque si hacemos el ejercicio y preguntáramos a una persona, diría, pero es que yo he estudiado mucho. Yo soy alguien en la vida. Yo he forjado lo que soy. Y yo tengo derechos que tienen que respetar. Mira, yo tengo muchos años de experiencia en lo que hago y yo soy valioso. Yo tengo un valor que lo he forjado durante muchos años y eso vale. Es decir, depende de la persona que me pongas al lado, yo puedo ser un poco o más. Pero no es lo que dice el Sermón del Monte. No es solamente sentirnos nada delante de Dios, sino también de las demás personas. Timothy Keller, en su libro Ego Transformado, dice unas palabras hermosas. Dice que nosotros hemos dado vuelta al concepto del orgullo en nuestro corazón y nuestro pecado no está avivado por la baja autoestima que podamos tener. Esto es totalmente falso. Nuestro pecado está 100% avivado por el exceso de autoestima que todos tenemos. El orgullo hace que nosotros intentemos construir nuestra identidad
alrededor de algo que no es Dios. ¿Y qué es ese algo? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos limpiamos la silla en nuestro corazón y nos sentamos nosotros mismos. Ahora, es por eso que los pobres en espíritu son los que saben que no tienen nada. Porque saben que están en una ruina espiritual, que no son independientes y que saben que dependen totalmente de su Señor. Y no necesitan escudarse delante de Dios ante un pecado, una falta, no. Pero tampoco necesitan vociferar a los demás que son algo o que no son nada, sino que realmente saben lo que son. Nada. Ahora, teniendo este concepto, podríamos ver lo que no es ser pobre de espíritu. Y hay veces en donde nosotros tenemos una concepción falsa de lo que se puede producir en nosotros o lo que nosotros podemos producir para tener pobreza espiritual. Hay veces en donde el temperamento pareciera que tuviera algo que ver de alguna manera, porque una persona callada, que se reserva para hacer casi todo, que no habla mucho, que capaz no se mete mucho en problemas, que no, como dicen acá, que no hace mucho quilombo, que no intenta inmiscuirse en tantas cosas, uno podría decir, wow, esa persona que es introvertida es pobre en espíritu. Pero ¿qué pasa en el corazón? ¿Será que el temperamento tiene algo que ver? ¿Será que aún así las personas calladas en algún momento no habrán asesinado a alguien en su corazón o en sus pensamientos? ¿Solamente porque alguien no piensa como ellos? ¿O alguien no se comporta de la manera que quieren? Recordemos al principio que hablamos de los ricos y los pobres. Pues el temperamento también está metido dentro de la bolsa. Porque el Sermón del Monte no se trata de algo que nosotros podemos generar por nuestro esfuerzo, o no es algo con lo que nosotros hayamos nacido. Es como decir, te uso como ejemplo, Ricardo. Ricardo nació pobre de espíritu. No hay sentido para eso. No es algo con lo que nacemos naturalmente como humanos. Es algo que el Espíritu produce en el corazón del creyente. Y por otro lado, nos encontramos con la falsa humildad. Martin Lloyd-Jones también comenta un pequeño testimonio que dice que un día él iba a predicar. Y cuando iba a llegar al sitio, al templo donde iba a predicar, se acercó un señor y casi le arrebata la valija de las manos. Sin decirle nada, este hombre empieza a decir, soy diácono de la iglesia donde usted va a predicar. ¿Sabe? Yo no soy nadie. Soy realmente alguien que no tiene importancia. No cuento para nada. No soy un gran hombre en la iglesia. No soy más uno de esos que lleva la valija. Este hombre estaba ansioso por hacerle saber cuán humilde era, cuánta pobreza espiritual tenía. Pero en la misma ansiedad de hacerlo saber, negaba lo que trataba de mostrar. Este hombre solamente se estaba gloriando en su falsa humildad y con ello probaba que no era nada humilde. Es probable que nosotros hayamos caído en esto, en donde a veces el ruido que hacemos externamente es totalmente contrario al silencio que hay en el corazón. Es decir, sí soy humilde, no, yo soy muy humilde, pero adentro no soy nada humilde, sé que no soy nada humilde. Sí, yo hago eso y todo se vuelve un yo. No existe espacio para gloriarnos nosotros mismos si hay pobreza de espíritu. No hay espacio para nosotros. Hay cosas que van en contra de la pobreza espiritual. Y estas cosas que van en contra de la pobreza espiritual, algunas son escandalosas y son fáciles de ver. Pero hay otras que son sutiles y pasan desapercibidas.
Hay veces que algunas de estas se vuelven cotidianas en nosotros por lo bombardeado que estamos en el mundo que nos rodea y por los pensamientos que el mundo tiene constantemente. La autosuficiencia es una de ellas y se ha convertido en hasta un lema en nuestros días. No solamente intenta hacernos creer que somos capaces de otros, sino que crea divisiones en nosotros. Porque escuchamos discursos como este, donde a las mujeres se les dice que no deben depender de nadie, y menos de un hombre. Deben trabajar para empoderarse y para ser superiores. Tienes que creer en ti misma porque tú puedes hacer cualquier cosa. Por otro lado, a los hombres se les dice que tienen que ser 10 veces mejor en lo que son y que tienen que construir un patrimonio sólido para que seas una persona de alto valor y nunca dependas de nadie. Nosotros estamos plagados de esos discursos hoy en día, pero van en total contra a lo que es la pobreza de espíritu. Por otro lado, también vemos algo que es una distorsión total. No importa, no seas exitoso, pero al menos aparéntalo. Miéntele al mundo. Crea una fachada de que tienes éxito, de que tienes dinero, que eres una persona segura, que tú tienes una personalidad excepcional. No importa lo que seas, solo aparenta que lo eres. Y es que estas fachadas lo que hacen es alimentar nuestro ego, alimentar siempre nuestro orgullo, alimentándolo y haciéndolo cada vez más y más fuerte dentro de nosotros. Estas fachadas a veces se exteriorizan cuando, como dice la Biblia, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y nos volvemos personas que constantemente tienen que hacerles saber a los demás cuán inteligente es, cuán aplicado es, cuán amable soy, cuán santo soy, cuán consagrado soy, cuán estudioso soy, cuán experimentado soy. Hay otro de los factores que va totalmente en contra de la pobreza en espíritu, y es la rendición de cuentas falsas, donde nosotros intentamos engañar a los demás contándole nuestros pecados a las otras personas, para que ellos puedan ver lo sucio que estamos, pero también para que puedan ver lo consagrado que somos. Y le decimos a esa persona: sí, yo hice esto, pero estoy comprometido con el Espíritu Santo a que obre en mí. Pero después de que termine esa conversación, no pasa nada. La persona sigue siendo igual, sigue haciendo lo mismo. Y es un engaño total porque pareciera mostrar una piedad que no es a los demás. Y esto solo lo sabe el Señor. Es muy probable que otra persona no lo sepa sino tú y Dios. Y cuando nosotros nos comportamos así, es porque el orgullo ha crecido demasiado dentro de nosotros. Todo esto lo que hace es engrandecernos a nosotros mismos y echar más leña al fuego para que se avive el orgullo en nosotros. Pero volvemos entonces a la pobreza en espíritu. Y como decíamos, la pobreza capaz es algo que no es bien visto. Es hasta desdichado. Nosotros no vamos por la calle y vemos un vagabundo y lo abrazamos. Pues a veces ese rechazo que nosotros podemos tener es el mismo rechazo que tiene Dios hacia el orgullo. Porque Dios empieza diciéndonos que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Y es impresionante porque nos hace pensar por un momento, por todo lo que hemos hablado, de cómo está nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón?
¿Cuánto espacio de corazón queda y cuánto porcentaje es corazón y cuánto es orgullo? ¿Cuánto deseo tenemos insaciante de necesitar la aprobación de todos para sentirnos bien? Y no entender que delante del Señor no somos nada, ni delante de nuestros hermanos. La pobreza en espíritu no es algo nuevo. No es que Cristo estaba hablando cosas que nunca se habían hablado y que los judíos nunca habían escuchado. Porque nosotros vemos pasajes en donde podemos ver una clara exposición de la pobreza en espíritu. Cuando Isaías fue llamado y estaba ante una visión impresionante y vio el trono del Señor, cuando él vio toda la grandeza y la gloria del Señor, dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, es decir, Isaías no decía, bueno, el pueblo que me rodeaba era inmundo de labios, sino él primero acepta que él es el principal inmundo de labios y luego el pueblo. Dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tenemos personajes como David, cuando Natán el profeta le dice que Dios establecería su reino para siempre, haciéndole una clara alusión a la llegada del Mesías al futuro. David no dijo: obvio, yo soy el mejor rey que hay. ¿Cómo no va a ser? No. Dijo: Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Pedro, en el contexto de la pesca milagrosa, cuando Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos, Pedro es el primer testigo, uno de los primeros testigos de este milagro y del poder de Cristo. Y al ver el poder del Señor, dice: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de pobreza en espíritu no lo vamos a encontrar en ninguna persona. Podremos encontrar escritores que hablen de esto, pero no hay ningún exponente como nuestro Señor. Porque así como cantábamos hace rato, que siendo en forma de Dios, hasta lo sumo se entregó, Filipenses nos dice que así como Él se entregó, dice que nosotros lo hagamos también. Dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No dice que solamente vino a la tierra, no, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vivió en la tierra en una total dependencia del Padre. Porque cuando fue tentado en el desierto, Él pudo fácilmente haberle dicho a Satanás: cállate, inclínate y adórame, porque yo soy el Hijo de Dios. ¿Pero qué hizo? Dijo: al Señor adorarás y solo a Él servirás. Cristo mostró un corazón totalmente libre de la arrogancia. Porque en Juan 13 vemos cuando Él toma el papel de sirviente, y si nosotros entendiéramos la magnitud que es lavar los pies de las personas, diríamos: wow, realmente se humilló, no le importó. Y Él lavó los pies de los discípulos para poder entrar al lugar en donde iban a tener la última cena. No había arrogancia en su corazón, no tenía nada que demostrar, siendo el Señor de toda la creación, siendo la palabra de Dios hecha carne. ¿Qué tenemos entonces nosotros? No hay forma de que el arrepentimiento venga a nuestras vidas si primero no hay un conocimiento, un reconocimiento de nuestra ruina espiritual. Porque la ruina espiritual la tenemos todos, pero lo que pasa es que no lo reconocemos. Y lo que sucede es que
nosotros, como hijos del Señor, como coherederos con Cristo, hemos sido sellados con su Espíritu. ¿Y qué significa eso? Que la pobreza espiritual está en tu corazón. Que el Señor se hizo pobre en espíritu y Él cumplió todo por ti y por mí. El Señor es tan bueno que sabe que nosotros no podemos alcanzar esto. Él sabe que por más que nos esforcemos, nosotros vamos a tener una ardua batalla con el orgullo, con el deseo de aprobación, con el deseo de sentirnos grandes. Pero tenemos que saber que esa característica es una característica de todos los cristianos. No hay una persona que sea cristiana, que sea parte del reino de Dios, que no sea pobre en espíritu. Y no se trata solamente de la conversión, de darnos cuenta de nuestro pecado en el momento de nuestra conversión, cuando el Señor en su misericordia nos da la fe para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento. No. Esta pobreza en espíritu es una característica que se vive día a día, en el diario caminar del creyente. Y que cuando vemos todas estas cosas es que podemos entender la bendición de esta bienaventuranza. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque es que nadie puede entrar al reino de los cielos si no es pobre en espíritu. Es la puerta de entrada al hogar. Y es hermoso porque no dice, de ellos será el reino de los cielos. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque la eternidad con Dios ya la tenemos. Ya nosotros hemos sido adoptados como hijos del Señor. Ya nosotros tenemos al Espíritu Santo al que podemos clamar y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame. Es hermoso porque si al final de nuestros días o cuando este mundo acabe, Dios completará la obra que inició en nosotros. Esta promesa de que de nosotros es el reino de Dios es algo que tiene un significado muy profundo. No solamente porque todas las bienaventuranzas que vayamos viendo, una a otras, dependen de esta, es decir, no se puede llorar, a lo que se refiere específicamente el llanto, sin ser pobre en espíritu. Y nos vamos a dar cuenta que no se puede tener mansedumbre si no se es pobre en espíritu. Pero la primera promesa es que de ellos es el reino de los cielos. R.C. Sproul dice que esto significa que en nuestra glorificación, al fin, en aquel día, veremos a Dios tal como es. Y esto es algo que nadie en la historia lo ha hecho. Entonces, es impresionante cómo el Señor nos muestra en este mensaje cómo tiene que ser el carácter de cada uno de nosotros. Y nos muestra con esta pobreza en espíritu que la felicidad que el Señor da es perpetua y continua. Que no es un momento de felicidad como la película que veíamos. Que así como puede que les haya pasado que hayan ido al kinder, al jardín, y se hayan encontrado en un lugar que puede tener muchísimas cosas, que pueden llamar la atención, que vamos a estar rodeados de un montón de cosas, que pueden deslumbrarnos. No pertenecemos allí. El Señor abre las puertas de su reino y nos hace pasar a través de su sacrificio y nos da una felicidad
que no es como el mundo la da. Es hermoso porque la felicidad es algo que el mundo va a intentar buscar siempre y tratar de encontrar, pero jamás lo va a hallar. Jamás la va a encontrar. Jamás. Y el Señor es tan bueno y misericordioso que nos muestra la esencia del cristiano. Pero a través de su sacrificio nos da la llave de esa puerta. Entonces, si tú has creído en el Señor, tú y yo somos bienaventurados. Ahora, en la batalla del orgullo, ya sabemos que el Señor lo venció todo. Tenemos que descansar en Él, en su sacrificio, en sus obras, en todo lo que Él ha hecho. Y poder entender verdaderamente nuestra identidad. Saber que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y que nuestro hogar y nuestra felicidad perpetua se encuentra solo en Él. Que el Señor pueda ayudarnos a seguir dependiendo para seguir ser transformados y para poder seguir creciendo. Padre poderoso, Dios de todas las cosas, gracias. Gracias por humillarnos a través de tus enseñanzas. A través de el mostrarnos como nuestro corazón engañoso a veces quiere usurpar tu trono, que nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestro ego quiere hacerlo, pero qué buena noticia, Dios, que tú ya lo hiciste todo, ya lo cumpliste todo, ya lo hiciste por nosotros. Y ahora nos extiendes la mano para ir contigo. Gracias, Señor. Yo te ruego que a mis hermanos que están acá, en las luchas diarias que se encuentran, puedan mirar la puerta del hogar. Puedan mirar la puerta, Señor, que conduce a tu descanso. Y que todos podamos seguir creciendo, Señor. Seguir entendiendo mucho más de ti, amándote cada vez que entendemos cuán miserables somos y cuán digno de alabanza eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.